El Evangelio de Mateo, revelaciones del Rey Divino y su increíble plan de redención prometido. En el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel suspiraba bajo el yugo del rey Herodes, un gobernante astuto y temido, cuyas manos estaban manchadas de sangre, un misterio comenzó a desarrollarse en la pequeña aldea de Nazaret. La promesa de una salvación anhelada se acercaba, desafiando el oscuro panorama que envolvía a la nación. En este contexto sombrío, la joven María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le llevó un mensaje asombroso. «Saludos, favorecida, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Su corazón tembló de miedo, pero con una fe sublime y obediente respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Mientras tanto, en las quietas noches de Nazaret, José, su prometido, se debatía entre la incredulidad y el amor. La noticia del embarazo de María lo golpeó como un rayo, y en su justicia consideró repudiarla en secreto. Pero el cielo, en su perfecta misericordia, intervino. Un ángel se le apareció en sueños, asegurándole que el niño concebido en María era por el Espíritu Santo, y que debía tomarla como su esposa, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Así, José, convencido por la voz divina, aceptó su papel en este divino plan de salvación. Belén, pequeña aldea de historia rica, se convertiría en el escenario de un acontecimiento monumental. Bajo el edicto de un censo del emperador romano, María y José, en un viaje extenuante, se vieron obligados a abandonar su hogar. Al llegar a Belén, la multitud de viajeros llenaba las posadas, desbordando la capacidad de la ciudad. El momento se tornaba crítico. María, a punto de dar a luz, buscaba un refugio. La única puerta que se abriría ante ellos fue la de un humilde establo, un lugar donde el Rey de Reyes desembarcaría en la frágil envoltura de un recién nacido. Allí, rodeados de la simplicidad de la paja y la calidez de los animales, María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. El llanto del niño llenó el aire, mientras el cielo se iluminaba con ángeles que proclamaban la buena nueva a los pastores que custodiaban su rebaño. «No temáis», exclamaron los mensajeros celestiales, «porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Los pastores, llenos de sorpresa y temor, abandonaron su rutina, impulsados por una esperanza que jamás imaginaron. Sin embargo, el eco de la caída de un gran rey resonaba en las sombras. Herodes, al enterarse de la llegada de un nuevo rey, se llenó de rabia y miedo, temiendo por su trono. Su corazón maligno tramó buscar al niño para eliminar la amenaza. «Matad a todos los niños menores de 2 años en Belén». La oscuridad se cernía sobre la tierra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, con la angustia en sus corazones, María y José fueron guiados por un sueño y huyeron a Egipto, donde la providencia de Dios les ofreció refugio. Mientras Herodes desataba el pánico en Belén, el destino de Jesús ya estaba sellado en el cielo. La historia, llena de enigmas, promesas y un futuro incierto, se abría como un libro sagrado. El niño nacido en un establo, el rey de los judíos, apenas comenzaba su misión. La revelación de este plan divino estaba a punto de desatar un torrente de redención que cambiaría el mundo para siempre.
Mientras María y José se acomodaban en su nuevo hogar en Egipto, el clima de esperanza y temor coexistía en sus corazones. El niño Jesús, en su fragilidad, era el símbolo de un futuro prometido, pero también la razón de un eco de muerte que resonaba en Belén. Herodes, en su obsesión por eliminar la amenaza a su trono, había desatado un luto profundo entre las familias de la región. Los llantos de los inocentes llenaron el aire, mientras el pueblo sufría la rabia del rey. Pero el cielo, que había guiado a los huyentes lejos de la muerte, aguardaba en silencio. El ángel del Señor volvió a manifestarse en sueños a José, diciendo: «Regresa a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentan contra la vida del niño». La luz de la revelación brillaba en la oscuridad, marcando el camino a seguir. Así, tras una travesía que parecía interminable, la familia se dispuso a regresar a su hogar, dejando atrás la sombra de Egipto como un refugio temporal. Al llegar a la tierra de Israel, sin embargo, José sintió temor nuevamente, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, seguido de la tiranía de su padre. En un nuevo acto de obediencia, decidió buscar otra dirección, guiado por el susurro del Espíritu. Establecieron su hogar en Nazaret, un lugar despreciado por muchos. La providencia de Dios se palpaba en cada decisión, tejiendo un plan mucho más grande de lo que ellos podían discernir. La revelación del niño Jesús se ocultaba en la cotidianidad de la vida. El Rey de los Reyes crecería en un pueblo que lo ignoraba, formándose en la simplicidad y humildad, preparando su tiempo. A medida que crecían los años, el silencio en el cielo era roto ocasionalmente por historias sobre el niño prodigio. Los sabios y las conversaciones sobre el Mesías fluían por todas partes, aunque la mayoría de los corazones permanecían ciegos ante la verdad. Las Escrituras aún aguardaban su cumplimiento. Los profetas habían hablado de un siervo sufriente, un niño que traería la luz a las naciones, pero más que un simple niño, este era el niño de las promesas, quien traería la redención a su pueblo y a todos los pueblos del mundo. En la aldea de Nazaret, María y José observaron los primeros pasos de su hijo mientras jugaba con los niños de su entorno. Amaban a ese pequeño, y era para ellos más que un niño común, era lo que el cielo había decretado. La misma esencia de Dios habitaba en él, y aunque el futuro era incierto, una luz brillante iluminaba su camino. Un día, mientras Jesús cumplía 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén para la Pascua. Perdido en su propio asombro, él se quedó atrás en el templo, complaciendo tanto a los fariseos como a los maestros de la ley con su sabiduría. María y José, al regresar, lo encontraban discutiendo con ellos, asombrados por su entendimiento. «¿Por qué me buscabais?», preguntó Jesús. «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Un silencio sobrecogedor llenó el corazón de María al comprender que, aunque lo amaban, había un propósito divino que iba más allá de su comprensión. El tiempo avanzaba, y mientras en las sombras la trama del mal seguía tejiéndose, el ministerio de Jesús estaba cada día más cerca de ser revelado. Dios estaba dispuesto a cumplir lo que había prometido. Y al final de su camino, en su tiempo perfecto, la gloria de Dios aparecería de tal manera que reinaría en los corazones. Mariana, llena de incertidumbre, empezó a preguntarse, ¿qué gran milagro surgiría de todo esto? La historia de redención apenas comenzaba a desatarse. Jehová siempre tiene un plan, y en cada paso, la humanidad se preparaba para la manifestación gloriosa de su Salvador. La pregunta resonaba en el aire. ¿Qué revelaciones haría el tiempo próximo sobre el propósito del Hijo? Las Escrituras aún guardaban enigmas, y el prenuncio de una esperanza viviente esperaba ser totalmente desvelada. El tiempo en Nazaret continuó su curso, y Jesús creció en estatura y sabiduría, hallando gracia delante de Dios y de los hombres. María y José, aunque llenos de asombro ante cada indicio del carácter divino de su Hijo, discernían que mayores desafíos estaban por venir. Cada día que pasaba, el resplandor sobre Jesús iluminaba la vida de aquellos que lo rodeaban, y los rumores sobre su singular naturaleza comenzaban a difundirse. Mientras tanto, en el corazón de Judea, las sombras se alzaban. Arquelao, con su tiranía aún más feroz que la de su padre, gobernaba con mano dura. El pueblo sufría bajo la opresión de un régimen despótico que aumentaba el clamor de los justos por un Salvador.
En el silencio del pueblo aún se aguardaba la venida del Mesías, un tema de susurros en cada rincón de la comunidad. Algunos creían, otros dudaban, pero la esperanza seguía viva en el corazón del remanente fiel. Un día, mientras Jesús caminaba por las calles de Nazaret, encontró a un grupo de rabinos conversando sobre las profecías que hablaban del siervo sufriente. Sus palabras resonaban con una autoridad que parecía provenir de su esencia divina. ¿Podría ser este el que está destinado a liberarnos?, murmuran entre ellos, ignorando el carácter de la revelación que ya estaba ante sus ojos. El tiempo se acercaba para que el eterno plan del Padre se manifestara. María sintió un calofrío recorrer su ser cuando recordó la visita del ángel, el anuncio de la salvación que vendría por medio de su Hijo. Aún pesaba en su espíritu la cuestión que la atormentaba: ¿cuál sería el costo de su gloria? En sus meditaciones, las palabras del profeta Isaías venían a su mente: de la tribulación de su alma verá y quedará satisfecha. Isaías 53:11. A medida que reflexionaba, comprendía que el camino de su hijo no sería fácil, sino marcado por sufrimiento. Una tarde, en medio de una encrucijada emocional, Jesús regresó a casa y encontró a María sentada. La fragilidad de su dulzura se hacía evidente. Se acercó a ella, recordando la sensibilidad de su corazón. «Madre, ¿por qué lloras?», le preguntó con ternura. María, tras un suspiro profundo, respondió: «Hijo mío, los tiempos son difíciles, y la promesa de redención parece lejana. Muchos todavía no ven lo que tú eres, lo que debes cumplir». La vida en Nazaret continuaba, pero María y José notaron que la fecha de su ministerio se acercaba. Los cielos que antes habían guardado silencio comenzaban a inquietarse. Un nuevo avivamiento de fe comenzaba a surgir en el corazón de otros, adviniéndose la llegada de un profeta que se alzaría en el desierto para preparar el camino del Señor. Juan, el Bautista, era su nombre, y su voz resonaba en la soledad, invitando a la gente al arrepentimiento. Mientras tanto, el pueblo miraba hacia la llegada de aquel que traería la luz en medio de la oscuridad. «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz», decían las Escrituras, Malaquías 3:1. José, sintiendo la urgencia en su espíritu, comenzó a orar, buscando la dirección del cielo sobre el destino de su familia, recordando las antiguas promesas que se entrelazaban con su propia historia. Fue en ese ambiente de anticipación y revelación que Dios movió nuevamente su mano. Una visita inesperada irrumpió en su hogar. Un grupo de divinos mensajeros se apareció en su habitación, trayendo un mensaje de esperanza. Entre ellos se encontraba el ángel Gabriel, y su voz resonaba como un trueno en el silencio. «Ha llegado el tiempo. El destino del Hijo de María está complotado como la luz que dispersa la oscuridad. Su ministerio comenzará en Galilea, y muchos conocerán la salvación». La revelación era clara, pero el misterio del plan divino y sus caminos aún permanecían en gran parte por descubrir. Así, el eco de una buena nueva resonaba en sus corazones, y la siguiente pregunta emergía con fuerza: ¿qué nuevas maravillas haría Dios en medio de un pueblo que aún anhelaba su redención? Mientras el sol comenzaba su descenso sobre Nazaret, las sombras se alargaban al igual que los susurros de esperanza en el corazón del pueblo. Jesús, ahora un joven de aproximadamente 30 años, sentía la carga del destino que lo aguardaba. No solo la responsabilidad sobre sus hombros, sino también una creciente urgencia en su espíritu por cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Durante sus últimas semanas en casa, Jesús había estado en profunda meditación y oración. Ver a sus conciudadanos sufrir la tiranía de Arquelao lo llenaba de compasión y tristeza. De repente, un pensamiento fugaz atravesó su mente. ¿Seré yo el que ha de llevar la carga del pueblo? Sin embargo, en su interior sabía que el propósito de su venida abarcaba más que simplemente liberar a Israel de su opresor terrenal. María, consciente del inminente llamado de su hijo, se acercó a su habitación. La luz se filtraba a través de la ventana, danzando suavemente sobre el rostro de Jesús, revelando la fuerza y la serena calma que irradiaba. «Hijo mío», dijo María con voz temblorosa, «el tiempo se ha acercado. He sentido en mi corazón que debería salir y mostrarle al mundo quién eres realmente. ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene?». «Madre», respondió Jesús con un destello de determinación en sus ojos,
El camino es arduo y lo que me espera es incierto, pero confío en el propósito de mi Padre. Las palabras de los profetas deben cumplirse, y es tiempo de que la luz brille sobre las tinieblas. Así, María sintió que su alma se llenaba de paz, pero no sin una sombra de preocupación. Reflexionó en el pesar de las profecías, muchas de las cuales hablaban no solo de gloria, sino también de sufrimiento. Días después, el eco de una voz poderosa resonó en el desierto de Judea. Juan el Bautista, vestido con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, púber y fervoroso, llamaba a los hombres al arrepentimiento con ímpetu. Su mensaje estruendoso atrajo la atención de muchos, exacerbando la espera del Mesías prometido. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su grito era como el trueno en el cielo, reverberando en los corazones de los cansados buscadores de justicia. El espíritu de Jesús se avivó con la noticia de Juan. El tiempo de su revelación estaba por llegar. Con decisión se preparó para dejar Nazaret, consciente de una inminente conexión entre el mensaje de arrepentimiento de Juan y su propia misión de redención. Mientras tanto, la atención del pueblo se centraba en el río Jordán, donde las multitudes se reunían en busca de perdón. Beberían del agua vivificante que prometía Juan, y con ello la preparación del camino para el próximo glorioso paso de Dios. Un coraje colectivo crecía en la atmósfera, un presentimiento de que se encontraba ante un acontecimiento que cambiaría el destino del pueblo elegido. Y así fue en medio de esta agitación espiritual que Jesús se dirigió a Juan, no como un maestro que llega a un discípulo, sino como el cumplimiento de la profecía viviente. Porque él sabía, es necesario que se cumpla toda justicia. Mateo 3:15. Cuando finalmente llegó al Jordán y se acercó a su pariente, algo trascendental se avecinaba. El cielo, tan lleno de promesas, estaba a punto de romperse, revelando la gloria del Hijo de Dios. Las aguas del río estarían a punto de ser testigos de un evento que marcaría el inicio del ministerio de salvación. Las palabras del Padre resonarían desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Pero, ¿qué costo implicaría este acto de consagración y revelación divina? La pregunta flotaba en el aire, esperando ser desvelada en el tiempo de Dios. Una revelación que aún estaba por venir, mientras las corrientes del río llevaban consigo las esperanzas de un pueblo ansioso por la redención. A medida que Jesús se acercaba a las aguas del Jordán, un silencio sagrado descendió sobre la multitud. Los rostros de los congregados reflejaban la tensión de la anticipación. A cada paso que daba, el murmullo de la gente se ahogaba en la reverencia, como si entendieran que lo que estaba por suceder marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Juan alzó la vista, sus ojos profundamente arraigados en la visión del inminente Mesías. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», clamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. Con una mano extendida, invitó a Jesús a entrar en las aguas. El aire se tornó vibrante con la manifestación del Espíritu Santo, mientras la luz del sol se filtraba a través de las nubes, simbolizando la gloria de Dios que estaba a punto de revelarse. Jesús se arrodilló ante Juan, cada gota de agua que salpicaba, reflejando su disposición a cumplir la justicia divina. Al ser sumergido, el cielo pareció abrirse, y una voz retumbó desde lo alto. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Aquellas palabras, llenas de amor y aprobación, resonaron en los corazones de todos los presentes. Era el momento en que las promesas de antaño se entrelazaban con el futuro de las naciones. Sin embargo, el eco de la gloria divina no detuvo la inminente oscuridad que acechaba en las sombras. Así como el cielo se había abierto, el enemigo también aguardaba con ansias, listo para enfrentar a aquel que había venido a liberar a la humanidad de su yugo. Jesús, levantándose de las aguas, sintió la plenitud del Espíritu Santo descendiendo sobre él, ungiéndolo no solo para la misión de salvación, sino también para la lucha que se avecinaba. A medida que comenzaba su ministerio, Jesús sabía que no solo se enfrentaría a la adversidad del mundo, sino también a las dudas y los engaños de la humanidad misma. En su ser, el conflicto espiritual estaba por comenzar. ¿Quién podría imaginar que el Cordero de Dios también sería un guerrero en la batalla contra la tentación y el pecado?
Al salir del agua, la multitud se dispersó lentamente, aún boquiabierta por lo que habían presenciado. Algunos se marcharon con esperanzas renovadas, mientras que otros optaron por la incredulidad, incapaces de aceptar la magnitud de lo que habían visto. Entre ellos, fariseos escépticos murmuraban para sí, con el corazón endurecido ante la verdad divina. Mientras tanto, Jesús se retiró al desierto, donde la soledad y la quietud darían paso a un momento de preparación y prueba. Allí, en el silencio revuelto del mundo, se encontraba el camino de su ministerio, una senda marcada por la sacudida de la adoración y el dolor del sufrimiento. Con la voz de su Padre aún resonando en su mente, se preparó para los desafíos futuros. Una luz delgada se posó sobre él, recordándole la misión que le esperaba. ¿Estás dispuesto, hijo mío, a llevar la carga de la redención? Porque el reino de Dios está a las puertas, pero el camino para llegar a él es a través de la cruz. Así, la sombra de la cruz comenzó a dibujarse en el horizonte de su corazón, revelando que su gloria estaría entrelazada con su sufrimiento. Mientras la multitud se dispersaba, un susurro espiritual empezaba a circular. Muchos comenzaron a hablar del Mesías, preguntándose si realmente este era el momento de su salvación. Los cielos habían declarado la llegada del Hijo de Dios, pero había más en el misterio de su obra de redención que lo que se podía ver en la superficie. La historia estaba apenas comenzando, y lo sublime de su plan se vislumbraba en la distancia, una revelación que pronto irrumpiría en la vida del pueblo y desataría un fuego que consumiría tanto la fe como la incredulidad. ¿Qué otros secretos guardaba el cielo sobre el Redentor que había llegado al mundo? La anticipación se hacía palpable, mientras que el eco de la voz divina retumbaba en el silencio del desierto, preparando el camino para más misterios de gracia. Jesús permaneció en el desierto, rodeado por la vasta soledad, donde los ecos de su reciente bautismo aún danzaban en el aire, con el sol ardiendo sobre su cabeza y el viento suave susurrando entre las rocas. Supo que este era el tiempo de preparación para su misión. No era un tiempo de ocio, sino un intenso período de reflexión y consagración. En el horizonte, la silueta de un enemigo antiguo comenzaba a tomar forma. Una sombra deslizante, astuta y maliciosa, se aproximaba, dispuesta a desequilibrar la verdad que Jesús había venido a establecer. Tenía que enfrentar las tentaciones que lo llevarían por un sendero de dudas o confirmaciones. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, resonó la voz serpentina del tentador, añadiendo un aire de desafío a la conversación. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, respondió Jesús con firmeza. Era la palabra misma, aprehendiendo la esencia del maná divino que sostiene toda vida. El enemigo, frustrado pero persistente, continuó con su ataque, llevando a Jesús a la cima de un búho alto, mostrándole todos los reinos del mundo en un instante de tiempo. Todo esto te daré si te postras y me adoras, ofreció, humo de tentación en sus palabras. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Así, en cada respuesta, el Hijo de Dios reafirmó su razón de ser, uniendo su vida y sufrimiento a la voluntad soberana del Padre. Y así, la batalla espiritual se intensificaba. A través de cada tentación, Jesús se solidificaba en su identidad divina, en la verdad que había venido a proclamar. No como un rey impetuoso que le haría frente a su pueblo con fuerza, sino como un Salvador que abrazaba el sufrimiento humano y la fragilidad. Enfrentándose a la tentación, el Espíritu Santo lo guiaba, enseñándole a depender no de su naturaleza divina, sino de la voluntad de su Padre. Después de pasar 40 días y 40 noches, el hambre comenzó a manifestarse. En el desierto, un reflujo de desafío acechaba incluso más cerca, ansioso de desviar a Jesús de su camino. Las piedras, inmóviles ante su sed, parecían susurrar un flujo de anhelos incontrolables. Era la misma lucha que habían enfrentado Adán y Eva en el Edén.
Al final de su prueba, Jesús fue fortalecido por el ángel de Dios, un recordatorio de que la victoria no estaba en la caída, sino en el levantamiento. Con esta experiencia forjada en su ser, efectivamente se preparaba para encender una llama en los corazones de hombres y mujeres que esperarían su llegada. Al salir del desierto, Jesús sintió un nuevo sentido de propósito. Knowing that the kingdom of God was no longer a distant hope, but a reality within his spirit. Sabía que las palabras del profeta Isaías se estaban cumpliendo, proclamando la buena nueva a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón y proclamando libertad a los cautivos. Isaías 61:1. Sin embargo, mientras él se presentaba ante el mundo, había más que se ocultaba detrás de la cortina celestial. Los cielos estaban en movimiento, revelando un plan eterno, uno que sacudiría las bases del mundo mismo. La batalla apenas comenzaba, y mientras las estrellas temblaban en su posición, un susurro divino se manifestaba en su corazón. Hay un propósito más profundo en el sufrimiento. Hay un sacrificio mayor que aún no ha sido revelado. La expectación crecía, tanto en el cielo como en la tierra, mientras el momento de la revelación divina se acercaba. ¿Qué otro misterio aguardaba a ser desvelado? ¿Y qué papel ocuparía el Cordero en el diseño soberano del Creador? Al amanecer del primer día de su ministerio, Jesús recorrió las tierras polvorientas de Galilea, donde el eco de una promesa antigua pareciera resonar con fuerza. La gente, encorvada por el peso de la desesperación y la pobreza, esperaba desesperadamente una respuesta que sanara sus almas inquietas. Al mirar a sus alrededor, sus ojos se encontraron con rostros marcados por la tristeza. Cada uno de ellos era una historia, un clamor que exigía redención. Mientras caminaba, los vientos del desierto aún susurraban en el aire, recordándole la batalla que había dejado atrás. ¿Quién entonces es este que enseña con autoridad?, se murmuraba entre las multitudes, mientras él comenzaba a hablar, su voz resonando como un trueno suave pero firme. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Estas palabras caían como agua viva sobre senderos secos, sacudiendo corazones endurecidos por la angustia. Mas no todos respondían a la luz que brotaba de él. Los fariseos, celosos de su creciente influencia, acechaban en las sombras. Sus miradas afiladas buscaban un resquicio, una debilidad que explotar. En sus corazones, la inquietud crecía, pues sabían que los antiguos escritos anticipaban la llegada de un Mesías. Pero podrían aceptar que estaba entre ellos, desarmando sus tradiciones e invitando a los pecadores a la mesa. Esa misma tarde, Jesús decidió cruzar el lago hacia las tierras de los Gerasenos. Al desembarcar, un grito desgarrador resonó entre los sepulcros. Era un hombre poseído, atormentado por demonios, quien no conocía la paz desde hacía años. «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», exclamó, y en su frenético clamor estaba el eco de un mundo caótico que aguardaba liberación. Marcos 5:7. La mirada de Jesús, compasiva y poderosa, se posó en él. «Sal de este hombre, espíritu inmundo», ordenó, con un tono que desdibujaba la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Al instante, la tormenta que había asediado su vida se calma, y los demonios, temerosos de su autoridad, imploraron por misericordia. «Manda que nos envíes a la piara de cerdos», pidieron, sabiendo que tenían que salir. «Id», dijo Jesús, y la liberación se desató. El hombre, vestido y en su juicio cabal, se sentó a los pies del Maestro, embelesado por la paz recién adquirida. Pero el milagro no fue bien recibido por los cuidadores de cerdos, quienes, al ver la tragedia de su negocio, comenzaban a descubrir que la verdadera esencia del reino era opuesta a sus intereses. Mientras la gente de la ciudad acudía, al ver al hombre liberado, la preocupación y la ira se entrelazaron con su incredulidad. «Sal de nuestras tierras», le dijeron a Jesús, sin comprender el regalo sublime que se les ofrecía. La luz del mundo había llegado, y ellos elegían la oscuridad. Pero el corazón de aquel hombre liberado ardía con una nueva misión y deseó seguir a Jesús. «Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo», le dijo Jesús. Marcos 5:19. Así, cada paso que Jesús daba,
no solo revelaba el reino del Padre, sino que también exudaba misterio. ¿Qué más estaba haciendo el Creador en su obra redentora? Mientras los primeros discípulos comenzaban a unirse a Él, la visión del futuro se tornaba cada vez más gloriosa. Pero más profundamente, Jesús comprendía que un sacrificio incomprendido aguardaba por cumplir la profecía de salvación, anunciada desde tiempos antiguos. Algo grande se perfilaba en el horizonte, y la expectación divina continuaba palpable, pues todo estaba alineándose bajo la soberanía de Dios. Esto es solo el principio, pensó mientras miraba a los cielos, y una voz en su corazón le susurraba: pronto el sacrificio será revelado, y en él todos encontrarán vida. Un mismo llamado resuena: el tiempo está cerca. Al comenzar un nuevo día en Galilea, Jesús y sus discípulos navegaron hacia Capernaum, donde el murmullo de la gente era un eco vibrante que resonaba en sus corazones. No hemos visto nada igual, decían, al pensar en los milagros realizados en el lago. La fama de su maestro se esparcía como fuego en un campo seco, y donde había oscuridad, ahora había luz rebosante. Al llegar, Jesús fue recibido por un numeroso grupo que aguardaba con ansiedad. Entre ellos se encontraba un hombre de gran importancia, Jairo, un líder de la sinagoga. Desesperado se acercó, dejando caer su orgullo ante el único que podía ayudarle. «Mi hija está en la agonía», clamó con voz entrecortada. «Ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y viva». Marcos 5:23. La súplica de Jairo desgarró el silencio, su fe iluminó la penumbra de su pesar. Jesús, con compasión en su mirada, accedió a la solicitud. La multitud se movió como un torrente, empujándose para acercarse más al Maestro, mientras los rostros reflejaban una mezcla de esperanza y asombro. Pero el camino hacia Jairo se convirtió en un desfile de almas hambrientas por el toque divino, y en ese instante ocurrió un milagro inesperado. Desde el fondo del gentío, una mujer que había sufrido de hemorragias por 12 años se abrió paso entre la multitud, con la certeza de que tocar el borde del manto de Jesús la curaría. Si tocara tan solo su ropa, seré salva, pensó, mientras se aferraba a la última chispa de esperanza en su corazón. Al finalmente rozar el manto, sintió una corriente de vida que restauró su ser quebrantado. La sangre cesó, y la debilidad fue reemplazada por fuerza. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se detuvo en seco. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, y la multitud, confusa, se miró entre sí. La mujer, temerosa, se acercó y cayó a sus pies, revelando su historia de sufrimiento. «Hija, tu fe te ha salvado», dijo Jesús con una dulzura que sanó más que el cuerpo. «Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. En esa declaración, un testimonio poderoso surgió. No solo un milagro, sino una inclusión en la familia de Dios. El eco de la paz y la curación se vio interrumpido por un mensajero que traía malas noticias a Jairo. «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Marcos 5:35. La esperanza pareció desvanecerse, pero Jesús, al escuchar, se volvió a Jairo y le dijo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Era una orden divina dirigida no solo a Jairo, sino a todos los que escuchaban, un desafío a la razón y a las circunstancias. Cuando llegaron a la casa, una multitud de llantos y lamentos llenaba el aire. «La niña no está muerta, sino duerme», dijo Jesús. Y las risas burlonas se apoderaron de la casa. Pero en medio de la incredulidad, él tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. Su poder hizo lo que el miedo había intentado detener. La niña se levantó y anduvo, causando asombro en todos. La gente que presenció el milagro comenzó a preguntarse cada vez más quién era este hombre que desafiaba la muerte misma. Mientras Jesús instruía a la familia a no decir nada de lo ocurrido, en su corazón sabían que algo extraordinario había sucedido. Cada milagro, cada palabra, cada acto de fe estaban cimentando la verdad de que el reino de Dios se acercaba en una medida que aún no podían comprender. Una vez más, la voz del cielo resonó en el espíritu de Jesús, revelando más sobre el plan divino que se desplegaba. Pronto, la muerte no tendrá más dominio,
y la vida eterna se manifestará en su pleno esplendor. Aquellos que se atrevieran a creer encontrarían no solo la redención, sino una nueva vida, y el eco de esa verdad comenzaba a resonar en cada rincón de Galilea. Así, el susurro del reino continuaba creciendo, preparándose para lo que vendría. Mientras los ecos del milagro resonaban en el corazón de Capernaum, el cielo comenzaba a preparar el escenario para una nueva manifestación del poder y la gloria del Hijo del Hombre. Jesús había desafiado la muerte, y ahora las multitudes se apresuraban a buscarle, anhelando más de su gracia y autoridad. Aquella tarde, al salir de la casa de Jairo, los discípulos acompañaban a Jesús por las polvorientas calles, todos sumidos en un manto de asombro y reverencia. La gente se amontonaba a su alrededor, cada uno deseando tocarlo, escuchar sus palabras de vida. Entre la multitud había muchos que murmuraban sobre lo que habían presenciado, preguntándose si este era el prometido, el Mesías esperado por generaciones. ¿Quién puede hacer esto, sino el enviado de Dios?, se preguntaban susurros ansiosos. Mientras tanto, un hombre ciego, Bartimeo, que se encontraba a la vera del camino, al escuchar el bullicio de la multitud, comenzó a clamar con voz elevada: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. ¿Cómo respondería el mundo a este don divino? El misterio del propósito divino aguardaba ser develado. Mientras la ciudad de Jerusalén se preparaba para la celebración de la Pascua, la atmósfera se cargaba de expectativa y reverencia. Las multitudes se aglomeraban en las calles, ansiosas por ver a Jesús, el profeta que había desafiado las autoridades y realizaba milagros sorprendentes. La fama del Nazareno se esparcía como pólvora, y entre sus muchos seguidores se levantaban voces que clamaban en adoración: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Marcos 11:9. En medio de este clamor, Jesús se acercaba a la ciudad montado en un asno, cumpliendo así la profecía de Zacarías: «He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno». Zacarías 9:9. Pero a pesar de la gloria momentánea que lo rodeaba, su corazón estaba lleno de tristeza. Sabía que tras los aplausos, la aceptación y el fervor de la multitud, se ocultaba el futuro oscuro que le esperaba. Mientras entraba en Jerusalén, contempló la ciudad y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Si conocieses al menos en este día lo que es necesario para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos», lamentó. Era un grito de angustia, una llamada al arrepentimiento que caía en oídos sordos. A pesar de los milagros y las enseñanzas, muchos aún persistían en su incredulidad, cegados por sus propias expectativas de un rey político, un libertador militar que no comprendía el verdadero propósito de su misión. Mientras tanto, en las profundidades del corazón de los fariseos y saduceos, la inquietud crecía. Alguno de ellos había conspirado contra él, jurando hacer un alto en su influencia. Se sentían cada vez más amenazados por el poder de su mensaje y los signos que lo acompañaban. «¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales», murmuraban entre ellos. Juan 11:47. La rabia y los celos resonaban como un eco perturbador, empujándoles a buscar maneras de silenciar al que desafiaba su autoridad. Al llegar al templo, Jesús se detuvo. Con una mezcla de ira y compasión, comenzó a expulsar a los vendedores que habían convertido la casa de su padre en un lugar de comercio. «Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Y en esas palabras, la revelación de su propósito se intensificaba. Era el tiempo de limpiar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Era el inicio de su última semana. Durante los días que siguieron, Jesús enseñaba en el templo con la misma autoridad que resonó en su bautismo. Cada parábola, cada sermón, tocaba corazones adoloridos y destapaba la hipocresía de los líderes religiosos. «El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él», proclamó con firmeza. El cielo se manifestaba entre ellos, revelando que la historia de redención se movía a su clímax. Los sacrificios de la Pascua se preparaban, y a medida que Jesús se adentraba en su misión final, el eco de un sacrificio perfecto se anunciaba en cada paso. Mientras compartía la última cena con sus discípulos, tomó el pan y el vino, transformando el simbolismo de la tradición en un acto divino.
Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Las sombras de la traición caían sobre la mesa, y la figura de Judas se entrelazaba con el misterio y la inevitabilidad del sacrificio. La noche se tornaba oscura, y mientras el sudor caía como grandes gotas de sangre en el jardín de Getsemaní, Jesús oraba: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El peso de la redención caía sobre él, marcando la última fase de su sufrimiento, y mientras el cielo respondía con un silencio ominoso, Jesús se preparaba para cumplir el propósito divino de redención. La traición, la condena, la crucifixión inminente, todo se entrelazaba en un plan maestro que la humanidad apenas comenzaba a entender. La pregunta resonaba en el aire: ¿cómo sucedería la gloria a través de tanto sufrimiento? En la mente divina había un propósito divino que aguardaba revelarse, un sacrificio que daría vida a muchos. ¿Qué esperanzas y sueños se transformarían en realidad a través de este sacrificio que estaba por ser revelado? El gran misterio de la salvación se deslizaría como el trigo que cae en la tierra, pero solo para dar frutos abundantes.